tenemos estos centros periféricos, llegamos a Cataluña, ¿sí? Barcelona. En Barcelona aparece un personaje, Antoni Gaudí, que tiene su propia forma de hacer arquitectura. Como han visto, lo que vimos hasta acá, de París, de Viena, bueno, Alemania todavía no lo vimos, de Bruselas, cada arquitecto orienta la búsqueda, quizás los criterios y las ideas de la expresión del material, de incorporar un poco las nuevas técnicas, de hacer búsquedas formales, de desprenderse del lenguaje historicista, principalmente eso es uno de los elementos que aparece, desprenderse de ese lenguaje, de esa composición historicista, lo hace a su manera, ¿sí? Así también como en Glasgow. Cada uno lo hace a su manera, algunos con una geometría, otros con formas más naturales. No hay no hay un lenguaje común. Lo que es común es esta búsqueda, ¿sí? Es esto innovar, es esto buscar soluciones, buscar propuestas que tengan que ver, como decíamos al principio, como decía, ¿no es cierto?, Pugin, de ser, de cada época tiene que tener su propia arquitectura, ¿sí? Eso es lo que les daba vuelta en la cabeza, entonces cada uno hacía las búsquedas. Y este Gaudí, con su impresionante arquitectura expresiva, en, para simplificar un poco, esta casa es La Pedrera, es una casa que es una casa de vivienda colectiva, es una obra de vivienda colectiva, y si uno ve, en realidad en la composición general, Gaudí tiene ese basamento, el desarrollo y un coronamiento. Pero después, las formas en que va componiendo están todas inspiradas en la naturaleza, ¿sí? Empieza a incorporar con una presencia importante el metal, ¿sí? En estas rejas, ya nos vamos a acercar para ver las formas, y las formas que empiezan a alejarse de esa simetría, o sea, esa composición simétrica en el detalle, en relación en relación al todo, empieza a desaparecer, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es La Pedrera, en la composición general, la simetría también va desapareciendo, esta es otra de este es el interior de la casa, no Milá, sino que es, bueno, no me voy a acordar, pero fíjense que tiene una idea de composición, pero empieza como a liberarse un poco de esos mandatos compositivos. Cuando nos acercamos, fíjense en qué estarán inspirados las columnas, ¿sí? No en otra cosa que no sean huesos, en esqueletos, en sistemas óseos. Fíjense cómo acá adentro empieza a aparecer el cielo raso con toda esta piedra que es como como una estructura natural, y las rejas que, a decir del mismo arquitecto, estaban como inspiradas en algas, o sea, Barcelona está al lado del mar, en algas marinas, que tienen estas formas y que se van enlazando de esa manera. La expresividad es impresionante. Y esta es la puerta de acceso a La Pedrera, y en realidad esta también, fíjense que es como una forma muy orgánica, donde no hay ninguna simetría ni ninguna composición, sino que en realidad esta idea la saco de una vista en microscopio de una célula de un organismo, ¿sí? Entonces, a partir de esa visión es que él crea esta imagen. Este es el espacio interior, como el patio interior de La Pedrera, donde vuelve a aparecer este tema de las rejas, con esas características también muy orgánicas. Y el remate de las terrazas con la aparición de todas estas... ¿Se acuerdan que al principio yo le dije que el fin de siglo estaba como marcado por ese idealismo y por lo irracional, por esas imágenes, por también lo que hablaba Freud del subconsciente? Bueno, todas estas imágenes empiezan a aparecer en este espacio que él pretende incorporar también al edificio, que es la terraza, ¿sí? Entonces aparecen estas chimeneas que son chimeneas, tienen un uso, no son esculturas puestas ahí porque sí, pero para que tengan una presencia y que le aporten, cierto, mayor riqueza a ese espacio, las transforma Gaudí en esculturas
que forman parte de ese espacio. El sistema estructural, acá sí hay una innovación bastante importante en lo que tiene que ver en la estructura, porque con todo este revival gótico, como hablaba, ¿no es cierto?, Valéry-Leduc sobre, sobre el aprender de lo gótico, yo creo que Gaudí estuvo mirando eso, ¿sí? O sea, fíjense, cuando tiene que diseñar la Sagrada Familia, que ya la vamos a ver un poco, retoma esas formas góticas y en su arquitectura aparece esta idea de lo gótico, ¿sí? De esas proporciones góticas o de ese sistema constructivo gótico. Creo que Gaudí toma la posta de eso que propone Valéry-Leduc sobre aprender de este sistema y en relación a lo que es la forma de la naturaleza, con lo cual lo integra, lo empieza a aplicar. Esto que vemos acá a la derecha es cómo pensaba la resistencia del sistema estructural. Este sistema quizás lo vean a lo mejor en estructura o ya lo hayan visto, se llama el sistema de las catenarias. No sé si ya lo habrán visto, pero es cuando uno pone una cadena, la cadena cuelga, y uno puede hacer un cálculo de cuáles son los pesos que resiste en cada uno de los puntos. Entonces, cuando uno da vuelta esa cadena que hace el análisis de fuerza hacia abajo sobre cuáles son los pesos, colgándole pesos, cuál es lo que va a resistir, lo da vuelta en vertical la transferencia de las cargas hasta el punto donde del apoyo es la misma. Entonces, por eso uno ve acá un sistema, en realidad, esto es en el museo, ahí arriba, arriba de la Casa de la Pedrera, está armado este sistema de cadenas con cómo lo veía Gaudí, y un espejo abajo, en donde uno puede ver esto dado vuelta y cómo es que va a funcionar estructuralmente este sistema. Y esto uno después, este sistema de catenaria, lo puede ver muy claramente en la obra de la Sagrada Familia. Es impresionante en realidad la obra. Pero al lado de, cuando uno ve la expresión de la casa Batlló o de la Pedrera, ¿no es cierto?, de la casa Milá, esa expresión en una vivienda, la escala de esto, no sé, a mí no me gusta mucho. Encima, bueno, la han venido terminando, entonces me da la impresión de que hay mucha mano contemporánea metida. Si bien él dejó una maqueta de cómo tenía que ser, bueno, tiene una escala y una proporción importante para ver. Todavía faltan unos años para que se termine, pero ya está como muy avanzado. Entonces, este es el espacio, fíjense que más que, así como veíamos el gótico con esa idea de bosque, esos ramilletes, de esas pilastras, bueno, un poco acá empieza a repetirse eso y se empieza a enriquecer con un montón de elementos formales también que le aporta Gaudí a este espacio. Otras de las obras paradigmáticas de Gaudí es el Parc Güell. Esta es la reja de la entrada, inspirada, por supuesto, la reja en hojas de palma, que se van repitiendo y van conformando este elemento. Cuando uno entra al Parc Güell, empieza a encontrarse, es como un espacio público, donde empieza a encontrarse con un montón de estructuras y espacios que fue como componiendo con estos elementos que él manejaba. Fíjense este espacio, esta es por debajo de un gran playón que sostiene, que está arriba, ¿sí? Y fíjense cómo acá aparecen esta idea de esas catenarias, ese cálculo de las bóvedas, para que sostengan estos elementos. Y como en algunos puntos, esas mismas hasta se transforman casi como en palmeras, ¿sí? Acá es donde está todo el borde, un borde ondulante de ese gran playón que está arriba y donde aparecen estas gárgolas que hacen de desagüe. Esto es por donde sale el agua, el desagüe de todo este espacio, con esas mismas características de la arquitectura gótica. Y este es el borde con esta gran silla, con este gran sillón, un lugar donde uno puede sentarse trabajando con los mosaicos, componiendo estos espacios, dándole gran riqueza y colorido, a todo un sillón que va serpenteando y va rodeando ese espacio. Esta es una pequeña capilla, una de las primeras obras, todavía como muy rígida, pero bastante interesante, donde Gaudí empezó, no está en Barcelona propia, sino que está en un poblado muy cerquita, ¿sí? Donde empezó a trabajar
y a empezar a ver cómo funcionaba todo este sistema estructural. Fíjense cómo no solamente experimenta con la estructura, sino que también con los materiales, cómo empieza a expresarse cada uno de los materiales, cuáles son las posibilidades que brinda, etc. Bien. Estos últimos, nos quedan 2 ejemplos nomás para ver, tienen que ver con ya casi llegando al siglo XX, ¿sí? Los primeros años del siglo XX, 1906. Esta es una obra de Auguste Perret. Esto es en París, ¿sí? Estos son los departamentos de la Rue Franklin. Y la innovación, porque es lo que al fin y al cabo estábamos viendo en todas estas obras, ¿por qué ellos suma Perret en estos modernismos? Porque Perret manejaba muy bien el uso del nuevo material que era el hormigón armado. No solamente como manejo de la estructura, que ya había otros que para esta época también lo estaban utilizando en algunas estructuras, sino que lo utiliza como una estructura, como elemento estructural, pero a la vez lo deja a la vista. Y el elemento estructural pasa a ser parte compositiva de la fachada, ¿sí? Fíjense cómo en realidad acá en la que es la composición general, tenemos como una composición clásica, ¿no? O sea, un basamento, un desarrollo, un coronamiento, es simétrica, en realidad tiene como este volumen de acá, que es la iluminación de la cocina, de este espacio que es la cocina, que de este lado casi no aparece, ¿sí? Pero la composición general podríamos decir que tiene esas características académicas. Pero fíjense en la planta que la estructura de hormigón armado empieza a aparecer, porque estos pequeños muros, ¿sí? Están pensados como cerramientos no portantes, ¿sí? Quienes sostienen la estructura son estas pequeñas columnas, que marcan, que van, ¿sí? Apareciendo en estos puntos. Entonces, por un lado, la estructura, fíjense acá, uno la puede ver. O sea, esta es la línea de columnas que arma la estructura portante del edificio. De acá se sostiene, acá hay columna, ¿sí? Y va marcando las otras columnas, o los pequeños, ¿sí? Estos son como un pequeño, bueno, en realidad lo cierra como muro, pero tiene también su columna. O sea, la estructura forma ser parte compositiva, y es de hormigón, y uno la percibe como la estructura de hormigón, ¿sí? El resto son cerramientos. Eso desde el punto de vista del lenguaje. Y desde el punto de vista del espacio, fíjense cómo hay una intención de empezar a integrar espacios. Ya lo habíamos visto en algunas obras, yo les mencioné, en la obra de Víctor Horta, si esa idea de integrar espacio, fíjense acá cómo estos pequeños muros que son de cerramiento podrían estar o no estar, porque la estructura seguiría soportando este espacio. Hay una diferenciación entre lo que es, esto es en lo funcional, ¿sí? La escalera para el personal de servicio, y esta es la escalera y el ascensor. La escalera y el ascensor, ya en esta época tenemos otro de los grandes avances técnicos, que es el ascensor, la escalera y el ascensor principal, que llega y comunica, y fíjense cómo todos estos espacios pueden estarse integrando, ¿sí? Podrían armar todo un gran espacio. Si uno quiere cerrar, o puede abrir esto, integrarlo. Entonces hay como una gran libertad. Son como más espacios a los que estamos acostumbrados a ver en lo que es la arquitectura moderna. Y esto que les mencionaba, bueno, acá hacía hincapié en que uno puede ver la presencia de la estructura. Acá cuando se separa, en realidad, se corre este plano y queda a la vista. Y fíjense acá cómo, y la belleza con la cual es el tratamiento del cerramiento, ¿sí? O sea, todo ese... me da la impresión de que esto es una interpretación mía que siempre se me viene a la cabeza cuando veo esto. Ese miedo a decir, estoy usando el hormigón, pero fíjense cómo el hormigón tiene esta expresividad también. O en un edificio donde estamos mostrando el hormigón, podemos lograr esto, ¿sí? Entonces esto tiene un tratamiento, esto tiene otro tratamiento, ¿sí? Y eso arma todo el conjunto, la belleza de lo que es la expresividad de ese conjunto. Bien, y el último de los ejemplos que vamos a ver tiene que ver con Peter Behrens, ¿sí? Peter Behrens es alemán. Ah, en el anterior les dije que Perret trabajaba en París, ¿sí? O sea, es francés.
En el estudio de Perret trabajó durante 1 año y medio, más o menos, trabajó Le Corbusier, ¿sí? O sea que fíjense que lo que Le Corbusier después va a aplicar del uso del hormigón armado, lo aprendió ahí y ya vamos a ver dónde más. Eh, Peter Behrens, en realidad, a él le encargan el diseño él trabaja para la fábrica AEG. La fábrica AEG es una fábrica de turbinas, de promotora de electricidad en Alemania. Lo primero que hace Peter Behrens era el encargado de diseñar todo, diseñaba los productos que fabricaban, desde las bombitas de luz, el ventilador, todos los productos que fabricaba la AEG, los diseñaba Peter Behrens. Entonces, se dice que él es uno de los primeros diseñadores industriales. Y no solamente por eso, sino porque se encarga de diseñar toda la imagen de la AEG. Fíjense, este es el logo, uno de los primeros logos que diseña y que no es solamente el logo, sino que diseña toda la papelería y también le encargan que diseñe el edificio de la fábrica de turbinas, ¿sí? Entonces, él cuando tiene este desafío, por supuesto que recurre principalmente al uso de los materiales que tienen que ver con la técnica de la industria. Y entonces empieza a incorporar el hierro y el vidrio. Lo vemos cuando uno ve la fachada, ¿sí? Principal en este gran plano, esta gran abertura de hierro y vidrio, y que encima está como un poco separada, tiene como un movimiento para evitar los reflejos dentro de lo que es la fachada. Y después, sobre este plano lateral, en donde acá aparece lo tectónico de la propuesta de Behrens, ¿sí? En poner de manifiesto todo este cerramiento que tiene que ver con esta estructura en hierro y vidrio, ¿sí? Un gran plano de vidrio que le da esa tectonicidad a este edificio. Fíjense lo que es el espacio interior y cómo se pone de manifiesto lo que es todo lo que es la estructura y donde no busca esconderla. Pero lo importante de Behrens, porque cualquiera podría haber hecho una fábrica, ¿sí? Y utilizar el hierro y el vidrio. Ya lo usaban, lo vimos durante el siglo XIX, en las estaciones de tren, en los palacios de exposiciones, pero el sistema que utilizaban y el lenguaje no estaba despojado de los ornamentos como están estos planos, ¿sí? O sea, recuerden cuando uno piensa en una estación, la belleza de esas vigas, porque en realidad eran bellas, pero tienen siempre como algún ornamento que las hacía como más apreciables por parte del público. Esto es una fábrica y Peter Behrens lo que quiere es mostrar eso, pero también lograr hacerlo a través de una expresión plástica, ¿sí? Y con una imagen y con una forma propia de esta época. En realidad, él lo que busca es asimilar el arte con la industria. Este es un concepto que lo va a llevar junto con Multesius a fundar la Deutsche Werkbund. La Deutsche Werkbund es una asociación en la cual participaban industriales, grandes burgueses, parte del gobierno, para el desarrollo de la industria alemana, ¿sí? Pero el desarrollo de la industria a partir de la unificación, ¿sí? De estos conceptos, el arte y la industria. Ya vimos que también había habido un intento a través de buscar una imagen propia para la producción, que es lo que pretendía el Art and Craft en Inglaterra, ¿sí? Bueno, pero ellos se van por el camino de lo artesanal, ¿sí? O sea, ellos creen que en la mano de obra del artesano es donde está la mejor calidad. En cambio acá, la Deutsche Werkbund es lo que intenta hacer es buscar una imagen propia de la industria. Les mencioné a Multesius porque tiene una historia interesante en realidad. Les dije también al principio que en Inglaterra había habido, los ingleses se sentían como, cuando hablamos de Ruskin, que ellos eran quienes tenían que marcar el ritmo de la cultura, porque eran la sociedad que iba a la vanguardia, ¿sí? Eran quienes tenían el poder económico y quienes habían tenido un gran desarrollo científico, tecnológico, etc. Entonces, Multesius, Alemania, que
no quería quedarse atrás, lo manda Multesius a que vaya y vea qué es lo que están haciendo los ingleses, para ellos empezar a hacer lo mismo. Los alemanes son muy prácticos, los alemanes son muy prácticos realmente. Entonces, cuando Multesius vuelve como muy impactado y también ve que esto hay que aplicarlo en la educación, en las escuelas. Hay que armar escuelas técnicas en donde se enseñe esta técnica, ¿sí? Y se enseñe arte. Fíjense cómo él tiene una visión, son como los antecedentes de lo que ya vamos a ver, va a ser la Bauhaus, la gran escuela de diseño del movimiento moderno. Bien, otra imagen de los detalles, porque me encanta, bueno, esto es un poco la composición, me llamó la atención, fíjense, para la época, los autos, el automóvil, el nuevo sistema de producción que ya empieza a aparecer. Me encantó en la propuesta la expresión del ladrillo, ¿sí? En esta esquina, y cómo a partir de acá aparece, fíjense lo que es el tratamiento del detalle en estos planos. Esta es la gran abertura de vidrio, que cubre todo el lateral de la fábrica, pero fíjense el detalle, ¿sí? Acá es lo que aparece esa tectonicidad, ¿sí? O sea, esos nudos que empiezan a unirse para mantener esa estructura. Fíjense esa transmisión y fíjense este cerramiento, los detalles son increíbles. Pero bueno, a modo de cierre, en realidad en el estudio de Peter Behrens, así como Le Corbusier había trabajado primero con Perret, durante 4 años, entre 1907 y 1911, trabajaron en el estudio de Behrens Walter Gropius, Adolf Meyer, que fue también otro gran protagonista de la Bauhaus, Mies van der Rohe y Le Corbusier. Fíjense, si este personaje con estas propuestas no van a marcar un antecedente de lo que va a ser después el movimiento moderno. Sí, durante 4 años, si bien no todos fueron contemporáneos, todos juntos, pero en esos 4 años sí, y se sabe que han trabajado de manera al mismo tiempo varios de ellos. Entonces, los grandes maestros del movimiento moderno estuvieron trabajando con Behrens, que también manejaba, porque al fin y al cabo, perdón, me olvidé de mencionar, que estas estructuras no solamente son de hierro y vidrio, sino que también trabaja muchísimo con lo que es el hormigón armado. Bien, con esto terminamos lo que es un poco, de ver un poco algún ejemplo de cada uno de los momentos cada uno de los ejemplos que vamos a estar viendo. ¿Sí? Vuelvo a reiterarles un poco, ¿sí? Para que se ubiquen en el tiempo que estamos trabajando, la arquitectura y los modernismos, ¿sí? Es toda esta propuesta de fin de siglo. Esos últimos 10 años, a partir de 1890 hasta 1905, 1910, ¿sí? Y la proyección hacia lo que es estas búsquedas, o sea, la búsqueda por un lenguaje propio, la búsqueda de la verdad, la expresión de la verdad, una arquitectura que se haga a través de sus propias leyes arquitectónicas. Un poco ya lo había mencionado Pedro cuando hablamos de estos arquitectos revolucionarios. Entonces, fíjense que vamos sumando lo que proponían los arquitectos revolucionarios, las búsquedas que hacen estos arquitectos modernistas, cada uno a su manera, cada uno en una región, hablando de regiones periféricas con características regionales, ¿sí? De cada uno. Cada una diferencia, pero ese es el aporte que hacen. Y como corolario, uno de estos que hemos mencionado, que estuvo trabajando y formando a estos grandes maestros del movimiento moderno, como son Gropius, Meyer, Van der Rohe y Le Corbusier. Bien. Lo último que les dejo son unos links, porque yo no mencioné al Liberty, que es el modernismo en Italia, porque encontré un PDF muy lindo, que se los dejo el link acá, para que lo vean, perdón, me faltó un clic para mencionar qué es lo que pasaba, dónde estábamos ubicados, de Giuseppe Sommaruga. Les dejo el link para que lo vean ustedes. Lo que aporta tiene que ver con esto mismo que hemos estado viendo. La foto ahí no se ve linda, pero descarguen este PDF, van a poder encontrar algunas de sus obras y la expresión de este Art Nouveau que en Italia se llamó Liberty. Bien.
Los saludo, los extraño, tengo ganas de verlos, me gustan más las clases viéndole la cara, hablando así, acá me siento un poco tonta hablando sola, así que bueno, en el próximo seminario seguro que nos vemos.